Hola, muy buenas tardes. Claro, esta información ya ha sido confirmada por las autoridades, por el propio delegado presidencial y el Seremi de Salud también de la región de Valparaíso. Son 3 personas de sexo masculino las que han fallecido por esta emergencia química aquí en el barrio industrial de Concón, y según hace algunos momentos también nos reportó el jefe del SAMU de Viña del Mar, hay una 4ª persona que también resultó intoxicada con esta sustancia peligrosa y que fue trasladada recientemente a una clínica de la zona en riesgo vital. Él era un 4º trabajador que también había sido afectado y que estaba siendo atendido aquí al interior de la planta preliminarmente, pero que ahora, una vez estabilizado, ha podido ser trasladado a un centro asistencial, pero como les decía también su situación es muy crítica. Lo que habría ocurrido preliminarmente, estas 4 personas estaban realizando una faena de limpieza de uno de estos tanques que son transportados por los camiones que ustedes pueden ver están estacionados en esta misma planta y que pertenecen a la empresa de transportes Alberto Díaz, una empresa que se especializa precisamente en el transporte de materiales peligrosos. Y hace muchos años que estos trabajadores se dedicaban a estas labores, por lo tanto se está investigando si en este caso hubo alguna negligencia, falló algo en el protocolo, también si estaban o no con sus elementos de protección personal adecuados. Los primeros equipos de emergencia que llegaron al lugar indican que sí, que al menos a primera vista se aprecia que los trabajadores estaban con sus equipos de protección, pero por supuesto que una investigación más exhaustiva logrará determinar si efectivamente eran los equipos adecuados y si estaban siendo bien utilizados por los trabajadores que lamentablemente fallecieron. El último componente que transportó este camión es sulfidrato de sodio, y es eso lo que habría producido la intoxicación de estas 4 personas. 3 de ellas lamentablemente han fallecido. Tenemos declaraciones de Jorge Martínez, el delegado presidencial de la región de Valparaíso, quien nos daba más detalles sobre esta emergencia que lamentablemente ha finalizado con estos 3 trabajadores sin vida aquí en Concón. Escuchemos. Fallecieron 3 personas. Hay 3 personas confirmadas fallecidas. Una 4ª persona que ingresó, más joven que los anteriores, tuvo un preinfarto, lo sacaron del infarto, se está trabajando con él acá, desintoxicando para llevarlo a un centro asistencial que ya está asegurado. Todo indica que hubo una negligencia grave donde personas entran a un camión que está vacío a operar. En principio, si las condiciones debidas y los resguardos debidos, hasta el minuto no hay otros trabajadores en riesgo y se está pidiendo la paralización de las actividades internas hasta que se pueda determinar. Están revisando protocolo por protocolo porque aquí algo falló. 4 trabajadores intoxicados, 3 fallecidos y además 5 funcionarios del SAMU que también van a tener que ser trasladados a la asistencia pública por presentar síntomas de náuseas, principalmente por la misma cercanía que habrían tenido con este compuesto, el sulfidrato de sodio, que era el que transportaba este camión al interior de este estanque en el que los trabajadores estaban haciendo una limpieza. Bomberos de Viña del Mar y Concón nos entregaba más detalles precisamente sobre cómo actúa este material peligroso y cuál pudo haber sido el efecto que causó lamentablemente el fallecimiento de estos 3 trabajadores. Al sacarlos venían con equipo de protección personal. Desconozco si las condiciones al interior permitían el uso de ese equipo o si era insuficiente. Lo que pasa es que cuando hablamos de productos ácidos nosotros tenemos que irnos a la tipificación y todos tienen un efecto corrosivo. O sea, hay que partir por ahí. Y seguramente hay un daño a las vías respiratorias producto del efecto corrosivo, que este no es ácido sulfúrico, hay que ser claro, es sulfidrato de sodio, que obviamente está considerado también como un producto corrosivo. Por lo tanto, hay daño a las vías respiratorias, es que se inhaló sin ningún tipo de protección. Los productos corrosivos reaccionan rápidamente con la humedad. Nuestro tracto respiratorio es muy húmedo, por lo tanto, rápidamente comienza la generación y el daño y se puede llegar a un edema.
Claro, ahí estaba muy claramente explicado también por el comandante de bomberos cuál podría haber sido el efecto de este material al ingresar el contacto con las vías respiratorias y con la humedad del organismo y probablemente haber generado allí un efecto corrosivo que lamentablemente desencadena de forma bastante rápida, según los mismos trabajadores han relatado a las autoridades, la muerte de estos 3 trabajadores y también el estado grave de un 4.º trabajador y además otros 5 trabajadores del SAMU también con algunos síntomas, pero leves. Ya no hay riesgo para el resto de los trabajadores ni para la población cercana a esta planta ubicada en el barrio industrial de Concón, y lo que sí se investiga, como les decía, es si estaban cumpliéndose todos los protocolos para el manejo de esta sustancia y por lo mismo no se descarta que haya sumarios sanitarios o de otro tipo también administrativo al interior de esta planta cuando finalicen esas indagatorias. Además, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones también ya se ha hecho presente en este lugar para poder esclarecer efectivamente las causas del fallecimiento de estos 3 trabajadores hombres de mediana edad, según han indicado las autoridades. Escuchemos más declaraciones respecto de lo que ha ocurrido durante esta jornada aquí en Concón. Bueno, de acuerdo a lo informado por bomberos, dicho proceso ya está controlado. Obviamente se está haciendo el proceso de investigación respectivo con respecto a los químicos que pudieran haber existido en los residuos. Hay ciertos compuestos químicos que tienden a competir en este caso y obviamente producir un efecto asfixiante, y es por esta razón que una vez que tengamos todos los antecedentes los podremos entregar oportunamente. Obviamente hay ciertos protocolos establecidos de acuerdo a la sustancia química que se va a manejar. Existe sumamente claro el contar con ciertos elementos de protocolo de protección personal de los trabajadores, cosa que en este caso vamos a poder verificar que se hayan cumplido o no de acuerdo a lo que están establecidos. Hay trabajadores que estaban en la faena que lo presenciaron y por eso nuestra preocupación está con ellos, y también para determinar cuáles son las causas del accidente, y en ese sentido uno de nuestros servicios relacionados a la Dirección del Trabajo es la que investiga desde el punto de vista de las causales, si se cumplieron o no los protocolos, si se cumplió con el derecho a saber, que es una norma básica. Cada trabajador que se ingresa a una faena tiene que saber cuáles son sus riesgos inherentes y cuál es la forma de prevenirlos, pero también cuál es la forma de reaccionar frente a un accidente. La vida humana no tiene precio y por lo tanto las empresas tienen el deber de velar por la vida y la salud de los trabajadores. Lamentablemente, según nos indicaban los equipos de emergencia, es muy probable que lo que haya ocurrido es que 1 o 2 de estos trabajadores hayan sentido en primera instancia el efecto de este compuesto y que finalmente los otros 2 probablemente hayan intentado ayudar. Es algo muy recurrente en este tipo de emergencias, nos explicaban bomberos principalmente, y que hayan en el mismo intento de rescate a sus compañeros, a sus colegas, hayan resultado también intoxicados. Una investigación en curso, por supuesto, como ya indicaban las autoridades respecto de esta situación, pensando principalmente en si estaban o no informados sobre la peligrosidad del material con el que estaban trabajando y si contaban o no con sus elementos de seguridad. Sí, va a ser fundamental entonces ver qué determina esta investigación, si es que se habían tomado las medidas adecuadas, si se conocían ese riesgo y cuál era el protocolo en caso de una situación como esta. Lamentablemente en esta oportunidad terminó con la vida de 3 personas. Vamos a quedarnos muy atentos a cualquier novedad. Javiera, muchísimas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.